visitado por un doctor. Resumen. Una edad temprana, Harry conoció a alguien llamado el Doctor, se convirtió en su amigo. A lo largo de su vida escolar, el Doctor regresó, en cada una de sus encarnaciones. Dejando Hogwarts, Harry continúa teniendo aventuras, visitado por las influencias del Doctor y otras encarnaciones, amigos y enemigos. Capítulo 01. En una parte tranquila de su rey, un ruido se hizo conocido, y lentamente una caja se desvaneció en la realidad acompañada de una trompeta, gimiendo de las dimensiones que se separaban. Luego, un momento después, como si siempre hubiera estado allí, una cabina de policía, que habría estado en casa en la década de 1960, estaba parada en una calle desierta, no lejos de la escuela local. Dentro de la caja inviablemente grande, Ian Chesterton entró en la sala de control principal donde el doctor estaba preocupándose por los controles. Había sentido la ligera vibración que indicaba que habían aterrizado, al igual que Bárbara, que lo había seguido desde su habitación más profunda dentro de la nave. Susan, como el doctor, estaba allí y siempre parecía saber cuando la nave estaba a punto de aterrizar, aunque la mayoría de las veces dejaba la mayoría de los controles de aterrizaje a su abuelo. En alguna ocasión, Ian le había preguntado al doctor si podía ayudar con algo, pero esas ofertas siempre fueron dejadas de lado. Así que doctor, ¿a dónde hemos llegado esta vez? ¿Peligrosos árboles parlantes, hombres bajos que viven en el suelo y grandes anillos por descubrir? Ian preguntó con una sonrisa a Bárbara, quien miró hacia atrás con una sonrisa paciente. Chesterton, te haré saber que conocí a Tolkien, un gran hombre, ya sabes, debería haber tenido muchos años más en él, pobre amigo, dijo el doctor para sí mismo. ¿Pobre? Bárbara miró al doctor perpleja. ¿Todavía está vivo hasta donde yo sé? Preguntó Bárbara mirando a Ian. ¿Qué? Señorita Warwick. El doctor se alejó y miró al joven y a la joven. Oh, ya sabes, querido chico, la historia es como la historia. Estamos en Inglaterra, Ian, un poco después de tu tiempo, intervino Susan en el silencio que siguió. Eso es muy exacto, Susan, comentó Bárbara mirando a la joven, que a menudo llevaba una madurez más allá de sus años aparentes. El abuelo estableció los controles para nuestro aterrizaje, precisamente, ¿no, abuelo? Había un toque de preocupación en su voz. ¿Qué? Oh sí, por supuesto, Susan, ahora, Ian, Bárbara, quiero decir que necesito, eso es. Ian intercambió una mirada con Bárbara, el doctor parecía muy incómodo. Doctor, ¿está todo bien? Bárbara se preguntó mientras se movía alrededor de la consola para mirarlo. Sí, todo está bien, querida mujer, solo, hizo una pausa de nuevo. Un favor para pedirles, ustedes dos, terminó en un tono incómodo que no escuchan a menudo los dos maestros. ¿Un favor? Preguntó Ian, moviéndose al lado de Bárbara. Sí. Solo por unas semanas, algo de preocupación, un favor, vigilar a un joven, está muy en su campo, por así decirlo, se rió entre dientes. Dos semanas después. Ian se sorprendió de lo fácil que se había acomodado en su trabajo una vez más. Hace 2 semanas, el doctor había retirado de un maletín maltratado los detalles de su trabajo y del joven que quería que vigilaran. Era un poco diferente, la escolarización había cambiado un poco, pero esta escuela, según los otros maestros, era progresista enseñando ciencias prácticas a niños de nivel primario, ciertamente estaba en sus ojos, pero había vuelto fácilmente a su papel. Los niños eran más pequeños, pero se comportaban igual, había quienes no escuchaban, aquellos que garabateaban en sus libros, los que se sentaban a un lado y hablaban sobre la última banda, supuestamente John Smith and the Common Men podría estar regresando, y estaban los sorprendentemente inteligentes, también estaba el chico que el doctor le pidió a él y a Bárbara que vigilaran. Flashback. Entonces, ¿quién es este joven doctor? ¿No puede tener más de 6 años? Preguntó Bárbara mirando la foto. 8, señorita Williams. Tiene 8 años, lo sé mucho, murmuró para sí mismo. ¿Pero quién es el doctor? ¿Nunca lo has hecho? Quiero decir, ¿es parte de tu familia? Bárbara preguntó suavemente. El doctor negó con la cabeza mientras se apoyaba en la consola de la TARDIS. Dios mío, no, Bárbara, no. Conocí a sus padres, los conocimos, recuerda a Susan, Godric Hollow, la miró. ¿Dónde?
Preguntó Ian mientras miraba a través de su propia carpeta. Está en el West Country, abuelo y yo llegamos hace algún tiempo. Abuelo, ¿este chico es el hijo de Lily? Susan preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, querido niño, él es. El pobre niño. El doctor sacudió la cabeza con tristeza. Oh. Susan comenzó en un tono preocupado, pero quien te habló de, fue cortada por su abuelo. El doctor negó con la cabeza. Otra vez, Susan, otra vez y lugar. Ian notó que eso parecía tranquilizar a Susan mientras miraba la foto de un tal Harry James Potter. Presente. Ian levantó la vista mientras los niños entraban en su salón de clases. Observó cómo Harry Potter se sentaba cerca del frente, y tan lejos de su primo Dudley. Al hablar con los otros maestros de la escuela durante sus primeros días en la escuela primaria Little Winging, había escuchado cosas mixtas de ambos niños. Según muchos de los maestros, los padres de Dudley les habían informado que los padres de Harry Potter habían muerto en un accidente automovilístico y que él estaba un poco raro. Incluso después de solo 2 semanas, descubrió que Harry era, por el contrario, un individuo inteligente, que superaba con creces a muchos de sus compañeros de clase. Ciertamente superando a su primo, a quien parecía que muchos de los maestros habían sido persuadidos a favorecer. Para la clase de hoy, había repartido imanes y varias sustancias para que los niños jugaran. Era una manera agradable y fácil de introducir a los niños en la física práctica. Ian observaba desde el escritorio, sonriendo mientras veía jugar a los niños. Para pensar que eran solo 20 años después de su tiempo, los niños todavía eran niños, la escuela todavía era enseñada por maestros, y los matones seguían siendo matones cuando se levantó de su silla. «Oye, ¿qué estás haciendo?» El niño grande lo miró fijamente mientras Ian arrebataba la onda de las manos regordetas de Dudley Dursley. Ian no había querido juzgar al niño con demasiada dureza en función de su peso en la primera reunión, pero después de su primer y posteriores encuentros tanto dentro como fuera del aula había reevaluado rápidamente su opinión. «Quitando un arma peligrosa, Dudley», dijo Ian con calma. «No iba a hacer nada, Chesterton, solo estaba jugando con eso», dijo el niño y miró a sus amigos, riendo a carcajadas mientras se recostaba en su silla, golpeando el escritorio de un estudiante detrás de él, desestabilizando una pirámide equilibrada de imanes que Ian acababa de ver. «Ese es el señor Chesterton Dudley, viene conmigo a la oficina del director». Ian puso una mano firme sobre el hombro de Dudley tirando de él. «Tan pronto como te vayas, mi pandilla gobernará», murmuró mientras Ian abría la puerta del pasillo. Ian miró al niño, estaba destinado a sonar como una amenaza, especialmente teniendo en cuenta el parto del niño. «Tal vez Dudley», dijo Ian mientras miraba hacia el pasillo. Afortunadamente Susan estaba allí. Ian no estaba muy seguro de lo que Susan estaba haciendo. El doctor había dicho que debía recopilar otra información mientras él estaba por la ciudad, mirando cosas, pero Susan siempre parecía estar cerca de sus aulas o las de Bárbara cuando tenían que lidiar con Harry y Dudley. «Ah, señorita Foreman, ¿podría preocuparse por mi clase mientras llevo a Dudley aquí al director?» La saludó con una sonrisa, pero un tono severo hacia el hombre más joven. «Por supuesto, señor Chesterton, estoy segura de que mantendré la clase en orden», dijo, mirando a Dudley de una manera curiosa mientras entraba en la sala. «Ella es rara», dijo Dudley mientras ella se había ido. Él había tratado de encogerse de hombros, fuera del agarre de Ian en su hombro. Ian no tenía nada de eso, y sostuvo un agarre firme aunque no duro sobre el niño mientras caminaban. Cuando Ian salía de la oficina después de haber dejado a Dudley con la secretaria del director, escuchó a Dudley murmurar algo sobre su padre dando mucho dinero a la escuela. Más tarde, Ian se sentó en uno de los suaves sillones tomando una taza de té, miró a Bárbara que estaba revisando algunas tareas de historia del año 6. «¿Largo día?», preguntó levantando la vista del trabajo. «Acabo de tener una clase con Dudley Dursley», tomó un sorbo de té. «¿Y Harry?», ella preguntó. «Por supuesto», dijo Ian mirando a su alrededor. La sala de profesores estaba vacía, ya que la mayoría de los maestros estaban trabajando a tiempo completo. Solo él y Bárbara tomaron las clases especializadas, supuestamente instituidas debido a una inyección de efectivo. «¿Has descubierto algo sobre él?», Ian preguntó con curiosidad. «Aparte de que es un niño brillante y curioso de 8 años».
Bárbara comenzó. Aparte de eso, dijo Ian mientras sorbía la taza de té. Fue bastante agradable porque no era un color extraño de la máquina de comida de la TARDIS, sino un rico marrón oscuro, con un toque de leche. Bárbara dejó las páginas marcadas. No solo es oprimido Ian, creo que hay algo sistemático en casa, no solo le tiene miedo a ese primo suyo, está aterrorizado en muchos casos, también se ajusta a sí mismo su trabajo. El tono de Bárbara estaba preocupado. Ian asintió. Para asegurarme de que es peor que el de su primo, sí, también encontré esto. Espero que el doctor esté aquí esta noche cuando regresemos. Bárbara asintió. Algunos de los otros preguntaron si queríamos ir al bar local, Ian parpadeó recordando su bebida de bienvenida en el establecimiento local, había bebido algunas bebidas extrañas en varios momentos de la historia y otros planetas, pero ver a alguien pedir un pezón resbaladizo o un orgasmo había sido interesante, por un momento deseó estar de vuelta en México con los soldados aztecas, bebiendo juntos y aprendiendo las artes de la guerra. Bárbara también se había sorprendido de cómo había progresado la sociedad. ¿Te gustaría ir, Bárbara? Pidió tomar otro bocado de té. Él y Bárbara habían aprendido a disfrutar de estos momentos tranquilos en sus viajes y abrazarlos, considerando cuántos rasguños con extraterrestres o personas peligrosas de la historia se encontraron. Bárbara suspiró. No, hay un buen restaurante italiano cerca de donde está estacionada la TARDIS, podemos usar algo del sistema decimal del doctor, compartió una sonrisa con Ian Dinero y tener una noche tranquila antes de conocer al doctor. Ian asintió, eso era otra cosa, había visto algunas bandas antes, pero la música que se tocaba en los bares públicos hizo que los Daleks sonaran como cantantes de ópera. Susan sonrió a Ian cuando regresó después de haber entregado al horrible Dudley al director y salió rápidamente de la escuela. Su abuelo estaba esperando en la esquina de la carretera que conducía a Private Drive. Susan, ¿qué te mantuvo, hija? Preguntó mirar por encima del hombro hacia la escuela. Ian necesitaba llevar a Dudley a la oficina del director, explicó. ¿Otra vez? Ese chico es una molestia, sacudió la cabeza. ¿Ambos han salido esta vez? Preguntó Susan mientras caminaban por las calles. Sí, me he asegurado, un pequeño premio en su rey, la codicia parece ser uno de sus vicios, se rió entre dientes. Aunque admitió que al principio le había molestado, tratar de mirar dentro de la casa de Dursley había sido complicado, la mujer Petunia, Lily la había mencionado una o dos veces durante el corto tiempo que él y Susan la habían conocido a ella y a James, nunca parecía salir. Su esposo trabajaba en una fábrica cercana. Él y Susan habían intentado muchas razones para que ambos salieran de la casa, desde tratar de que ayudaran a sus vecinos, no les importaba, hasta acrobacias más elaboradas que no habían llamado su atención. Pero ahora tendrían 1 o 2 horas para mirar a su alrededor e investigar la casa en la que vivía Harry Potter. Susan miró a su alrededor cuando llegaron al número 4 de Private Drive, el abuelo sacó una pequeña cosa de su bolsillo, parecía una masa de tentáculos, la reconoció como una cerradura orgánica que había recogido hace algún tiempo en sus viajes. En cuestión de segundos que estaban dentro, la púa de la cerradura fue capaz de recoger incluso la cerradura electrónica más complicada, una disposición simple del vaso que no demostró ser un desafío para ella. El abuelo cerró la puerta y miró a su alrededor con una mirada ligeramente molesta en su rostro mientras miraba hacia la pared. Muchas fotos de Dudley, pero ninguna de Harry. Sabía que a los humanos les gustaba tener imágenes para recordarles sus años de formación. Su gente tenía otros medios, computadoras que podían pintar para ellos, la apariencia aunque no era tan importante, ciertamente no en los términos que los humanos consideraban, él y Susan estaban muy lejos de ellos, pero aún así este joven Harry y su futuro le preocupaban, no es que su futuro fuera muy revelador en ese momento. Revisa las escaleras para ver la habitación del joven Harry, investigaré la planta baja del niño de la morada. Sí, abuelo, observó el doctor mientras Susan saltaba por las escaleras, ansiosa por mirar alrededor de la casa ahora que finalmente habían tenido acceso ininterrumpido. El doctor caminó por la casa, tuteando para sí mismo, todo estaba impecablemente limpio, sin ningún indicio de personalidad en la casa. Al abrir un armario en la cocina, reveló que estaba lleno de dulces y chocolates. Terrible, murmuró para sí mismo pensando en el rotundo Dudley. Chesterton había dicho que era un puñado que hacía que Rotoxl pareciera amigable.
Miró por las ventanas de la cocina hacia el jardín, estaba sorprendentemente bien cuidado. Considerando la actitud de Vernon y Petunia hacia el exterior, se sorprendió por el alto nivel del exterior. Al darse la vuelta para mirar hacia la puerta principal, una preocupación comenzó a formarse en su rostro, mirando a lo largo del piso y la alfombra, rastreando las depresiones a lo largo de las áreas a menudo caminadas, marcas que los ojos humanos habrían pasado por alto, murmuró para sí mismo mientras caminaba a propósito hacia el armario debajo de las escaleras, con el ceño fruncido molesto formándose cuando abrió la puerta. Abuelo, abuelo, Susan llamó mientras bajaba corriendo las escaleras. No puedo encontrar la habitación de Harry, solo hay una segunda habitación llena de juguetes allí arriba. Sí, niña, creo que he encontrado su habitación, dijo el doctor desde donde estaba agachado mirando el espacio de almacenamiento que pasaba como habitación. Susan jadeó. ¿No puede vivir allí, abuelo? Sí, niño, sí, luego hubo un ruido de personas caminando hacia la puerta, voces apagadas. No puedo creerlo, el hombre ni siquiera sabía sobre mi premio. La voz de un hombre furioso bramó a través de la puerta con un sonido de llaves. Rápida Susan, fusiona la cerradura. Él ordenó. Susan tomó el dispositivo sónico que su abuelo usaba ocasionalmente para reparar algunas de las funciones de la nave y lo apuntó a la cerradura de la puerta. Un zumbido surgió del dispositivo sónico mientras fusionaba el funcionamiento interno de la cerradura. Vamos Susan, por la espalda, dijo el abuelo mientras cerraba la puerta del armario debajo de las escaleras. El doctor esperó con impaciencia mientras Susan volvía a cerrar la puerta trasera mientras se apresuraban a la parte trasera del jardín del número 4 y apartaban una parte de la cerca, que parecía como si un elefante la hubiera impactado recientemente, y se movieron rápidamente hacia el carril. Quitándose un pañuelo se palmeó la frente, tal esfuerzo era a veces vigorizante, si no fuera por la salida indigna a través de una cerca. Después de un momento de tranquilidad, alejándose de Privet Drive y sus alrededores, por si acaso y también para poder recuperar el aliento, encogiéndose ligeramente ante el aire más contaminado de la Gran Bretaña de la década de 1980, guió a Susan de regreso hacia el barco. ¿Qué vamos a hacer, abuelo? ¿Harry Potter no se puede dejar en ese horrible armario?, preguntó en un tono preocupado. No, de hecho, no Susan, creo que deberíamos regresar al barco, luego tal vez tomar algo de moneda y cenar en ese establecimiento local. Chesterton y Bárbara probablemente nos encontrarán allí, tal vez, Entonces podemos planear el próximo movimiento. Ian abrió la puerta del restaurante italiano para Bárbara, una parte de él quería volver al barco, cambiarse primero antes de salir, pero rápidamente descubrió que este era un lugar para una comida informal, al igual que la mayoría de los establecimientos de aquí. Especialmente teniendo en cuenta que los otros profesores de la escuela ya pensaban que Bárbara y, en particular, su elección de ropa era formal o retro. Estaba a punto de pedirle una mesa al maître, pero tan pronto como vio a Bárbara y a él mismo, fueron dirigidos a una mesa en un rincón apartado, en la parte posterior, donde estaban sentados el doctor y Susan. Ambos estaban amamantando una copa de vino tinto, la botella parecía tener mucho polvo, se sirvió a sí mismo y a Bárbara un vaso cada uno. Doctor, Susan, saludó Ian y giró la botella para mirarla por sí mismo, no había etiqueta. Desde el sótano de la reina Isabel, dijo el doctor con orgullo. ¿El segundo? Bárbara preguntó sorprendida. Ian podía imaginar al doctor colándose en el palacio de Buckingham y levantando una botella de su sótano personal. No, la primera, una dama encantadora, sonrió el doctor mientras Susan tomaba un largo sorbo del vino. Ian miró con curiosidad a Susan, pero ella le había informado a él y a Bárbara más de una vez que su gente no podía intoxicarse, a menos que quisieran. Aunque mientras miraba a Susan, ella no parecía ser tan joven como a veces parecía. Te esperábamos antes, Chesterton, comentó el doctor. Estaba acompañando al señor Potter a casa, explicó Ian. ¿Por qué, esos? El doctor se alejó. Ese chico Dudley y sus padres lo recogen en esa monstruosidad de un coche. Sí, lo sé, doctor, Ian dijo con un suspiro. Flashback, hace una hora.
Ian caminó por los pasillos de la escuela asegurándose de que no hubiera niños que se hubieran quedado atrás para causar problemas, o que no hubiera padres que hicieran lo mismo, en el mejor interés de sus hijos, según le habían dicho, cuando se encontró con Harry Potter, caminando, sin luchar con su mochila escolar y la bolsa de otro estudiante, un vistazo rápido a los garabatos en él no dejó ninguna duda de quién era la bolsa. Harry, ¿qué sigues haciendo aquí? Preguntó suavemente, mientras el niño estaba muy alerta y curioso en clase, parecía ser extremadamente cauteloso fuera de clase. Ian había decidido desde el principio tratar de ayudar a infundir algo de confianza en el niño. Señor Chesterton, señor Chesterton. Y comenzó. Vi a los padres de Dudley llegar antes. Mucho antes, había visto llegar al vasto Vernon Dursley y exigir ver al director, que había sido detenido en una reunión de concejales sobre el presupuesto o algo así. Dursley había sido empujado al subdirector, un individuo muy genial, que hizo que el techo del mundo pareciera un día azteca cálido. Pero ella fue lo suficientemente amable con los niños cuando salió de su oficina, y no tomó ninguna tontería que Dursley estuviera prácticamente gritando. Harry asintió mientras intentaba cargar la segunda bolsa sobre su hombro, casi rematándose en el proceso. Aquí, déjame ayudarte, Harry, dijo tomando la segunda bolsa del niño. Es muy amable de su parte, señor Chesterton, comenzó a decir, mientras Ian tomaba la bolsa y miraba. Estaba lleno de bolsas de chocolates, que no se vendían en ninguna parte de la escuela, excepto en la sala de profesores. También había una variedad de frascos de café instantáneo y otros artículos. Ian miró a Harry frunciendo una ceja. Lo siento, señor Chesterton, no quise tomar a los que acabo de... Harry comenzó a mirarlo preocupado. Ian sonrió suavemente. Conozco a Harry, también sé que no tomaste estos. Llevémoslos de vuelta a la sala de profesores y luego caminaré contigo a casa. Eso es muy amable, señor Chesterton, pero a mis parientes no les gustan los extraños. Ian se rió entre dientes, había escuchado eso antes, y mira a dónde lo había llevado. Harry lo miró extrañamente mientras sonreía más para sí mismo. Vamos, señor Potter. Ian colocó suavemente una mano guía sobre el joven y lo llevó a la sala de profesores. Después de haber vaciado todo el alijo de Dudley, Harry se había abierto un poco después de que Ian llenara la mayoría de los espacios en blanco, dejaron para los Dursley después de que Ian se había registrado con la secretaria del director explicando a dónde iba y le pidió que le dijera a Bárbara quien estaba discutiendo con los padres de algunos niños nuevos. La secretaria asintió y sonrió en comprensión mirando a Harry con simpatía. Entonces Harry, ¿por qué tus familiares no te recogieron esta tarde? Preguntó mientras caminaban lentamente por la calle. Ellos, no les gusta que haga ejercicio, dicen que como demasiado. Las últimas palabras fueron pronunciadas en un tono muy sarcástico, especialmente para un niño de 8 años. Se había vuelto un poco menos cauteloso ya que Ian había conversado con él sobre cosas aleatorias mientras reemplazaba la comida robada de Dudley de la sala de profesores. Eso es un poco difícil de creer, a continuación me dirás que te gusta caminar a casa en la niebla, sonrió Ian para sí mismo. Harry miró hacia él perplejo. Cuando llegaron a la entrada de Privet Drive, Harry se detuvo, habían estado hablando de cosas aleatorias y casuales, pero rápidamente se hizo evidente para Ian que incluso por su limitado conocimiento de la cultura popular en Inglaterra ahora, Harry estaba más fuera de contacto que él, había otras cosas que ahora notaba lejos de las distracciones del aula. Las uñas de Harry estaban prácticamente mordidas hasta el hueso. También tenía quemaduras en el brazo, sabía de qué eran, su madre tenía varias de ellas, por golpear las rejillas del horno al sacar bandejas de galletas u otras comidas. Mientras Ian pensaba para sí mismo, Harry se detuvo. ¿Puedo hacerlo desde aquí, señor Chesterton, señor? Estaban fuera de la vista de Privet Drive, a la vuelta de una esquina. No Harry, te acompañaré, no me gusta que camines solo, eres muy joven, dijo Ian con calma. Está bastante bien, mis parientes, el joven comenzó. No me gustan los extraños, terminó Ian para el joven. Pero eso está bien porque soy maestro en su escuela, dijo Ian mientras comenzaba a avanzar. Harry lo miró por un momento y caminó hacia adelante. ¿Entonces? Preguntó Susan. Le devolví a Vernon Dursley la bolsa de su hijo y unas palabras sobre la eliminación de la propiedad de la escuela y el cuidado adecuado de un niño, explicó Ian. Entonces, doctor, ¿por qué nos ha conocido aquí? Preguntó Bárbara. Chesterton. Primero, levantó la vista cuando llegó su comida.
Primero una comida y luego deberíamos hablar, dijo con calma. Ian reflexionó mientras comían, fue un evento tan extraño, que los 4 viajeros se sentaron juntos a comer, con tanta frecuencia fueron perseguidos y perseguidos, que sentarse a comer tranquilamente sin monstruos de ojos de insecto irrumpiendo era bastante extraño. A pesar de que comían a menudo dentro de la nave, por lo general eran solo él y Bárbara, a veces Susan y todo el tiempo los bloques de comida oblongos de la máquina de comida de la nave, que sabían exactamente cómo se suponía que debían hacerlo, pero, faltaban algo. También era extraño ver al doctor comiendo, ya que casi nunca comía con ellos dentro de la TARDIS. Bárbara había sugerido que probablemente comía cuando dormían, en la TARDIS al menos parecía que dormía mucho menos que ellos. Muy pronto terminaron y el doctor comenzó a explicar su expedición y la de Susan. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor? No puede vivir en esas condiciones, ya no parecen alimentarlo o vestirlo muy bien. Sí, Bárbara, creo que una visita sería ordenada, para verlos a todos, digamos la próxima semana. El doctor se volvió para mirar a Ian a los ojos. Bárbara siguió su mirada y se volvió para mirar a Ian. ¿Ian? Bárbara preguntó. Sí. Ian dijo saliendo de un momento pensativo. Creo que podría haber llegado al joven Harry, algunos más. Palabras alentadoras, sí, lo perfecto, luego una confrontación más tarde, asintió el doctor. ¿Por qué no podemos? Bárbara se quedó buscando la frase de palabras que algunos de los maestros habían dicho. Repórtelos a servicios infantiles. El doctor parecía preocupado y sorprendido. No, señorita Warrick, quiero decir, lo sé, el señor Potter está cada vez más seguro dentro de esa casa que durante largos periodos fuera de ella, explicó con cierto misterio. ¿Por qué, doctor? Ella preguntó. ¿Otra vez Bárbara? ¿Otra vez? El doctor sacó un reloj de bolsillo y miró la hora, tuteando para sí mismo. Vengan, es bastante tarde, y ustedes, miró a los 3 antes que él. Ten trabajo mañana, sonrió para sí mismo. Ian se metió las manos en los bolsillos mientras recorría el patio de la escuela, estaba de servicio para almorzar, vigilando a los niños. Había tenido un día bastante completo, muchos de los niños se estaban calentando con la idea de la ciencia, incluso los más pequeños. También había tenido una clase relativamente fácil con Harry y Dudley en la clase. Aunque Dudley todavía había hecho una rabieta cuando, durante su juego de bingo, un intento de demostrar que un dado es aleatorio, fue a favor de Harry y de otro estudiante. Ian aparentemente había molestado aún más al niño al señalar que en un juego de sillas musicales no siempre ganaría, a lo que había dicho con orgullo siempre ganó. Causando un extraño silencio incómodo seguido de gran parte de la clase riéndose de él. También vio a Harry sonreír, demostrando que el joven podía hacerlo. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de gritos y gritos, siguiendo su oreja se rompió en una carrera. Cuando llegó allí, el niño que estaba siendo golpeado estaba tratando de escapar de la multitud, cuando de repente hubo una implosión de aire, haciendo que las orejas de Ian saltaran y los niños vitoreando fueron arrojados hacia atrás, dejando solo a un niño allí. ¿Dónde se ha ido el pequeño cobarde de Potter? Dudley Dursley le gritó a uno de sus amigos que Ian identificó como Pierce Polkis. Dudley Dursley, dijo Ian en un tono elevado. ¿Qué? Dudley gruñó mientras azotaba el puño dibujado en un puñetazo. Ian lo miró, con una expresión fría y dura. Señor Chesterton, yo solo estaba, simplemente resolviendo algunos problemas, dijo sonriendo, o intentando que su mano cayera a su lado. A la oficina del director, los dos, dijo Ian mirando a Pierce también que se burlaba de él. Llegaré más tarde, declaró con una voz no tan suave mientras se giraba para irse. Ian lo vio irse mientras se aseguraba de que ninguno de los otros niños resultara herido y miró a su alrededor en busca del niño que aparentemente fue víctima del ataque, Harry Potter. No parecía haber ninguna señal de él, y solo tenía la palabra de Dudley para ello. Cuando se estaba girando para regresar al patio principal, Bárbara vino corriendo hacia él. Gracias a Dios que te encontré, Ian. ¿Qué es Bárbara? Él le preguntó. ¿Es Harry, él solo? Bueno, acaba de aparecer, en el techo del edificio de arte. Ian despegó en un paseo rápido con Bárbara. Ella había estado ayudando al profesor de arte a mover algunas de las obras de arte que los estudiantes de su clase de historia de Year 5 habían hecho. Algunas joyas aztecas muy interesantes que necesitaban ser cocidas en el horno al aire libre.
Mientras estaban afuera, ella había estado mirando hacia la escuela. Y entonces Harry Potter había aparecido, de la nada en el techo del edificio de arte. Ya había una escalera y los maestros lo estaban llamando, pero parecía que no había movimiento. Harry. Es el señor Chesterton, puede bajar ahora, no hay peligro. Llamó e hizo un paso para comenzar a subir la escalera cuando un par de piernas delgadas se abrieron paso sobre ella y bajaron lentamente. Tan pronto como cayó uno de los otros maestros, uno que Ian no había encontrado mucho lo agarró con fuerza, haciéndolo estremecer. Joven, viene conmigo a la oficina del director. Estoy en camino de regreso a mi salón de clases, lo llevaré, ofreció Ian dando un paso adelante. No querría detener tu trabajo de ciencias, Chesterton, le dijo fríamente el maestro. Está bastante bien. Ian no se movió de donde estaba parado muy cerca del otro maestro. El hombre miró a Ian, pero solo miró al hombre, había mirado a personas mucho más peligrosas que un maestro de escuela primaria de mediana edad. ¿Estás bien, Harry? Preguntó Ian mientras llevaba a Harry a un aula vacía sentándolo en un escritorio. Sí, señor Chesterton, ¿por qué? ¿La señorita Weasley te dijo que estabas en el techo? Preguntó Ian, evitando la palabra apareció, por ahora. Yo, estaba jugando con Dudley. Eso le sonó a Ian tan falso como probablemente lo hizo a Harry, ya que no pudo encontrar su mirada preocupada. ¿Y luego estabas en el techo? Ian presionó. Sí, murmuró. Estaba bien, Harry, alejarte de la F. Ian se detuvo de dirigirse al pariente de Harry en función de su peso. De tu primo. ¿Estoy en problemas, señor Chesterton? Preguntó ahora mirándolo con preocupación brillando a través de sus ojos. Ahora que su cabello se había cepillado, aparentemente a través del sudor notó la cicatriz en su cabeza. ¿Conseguiste eso jugando con tu primo Harry? Ian se golpeó la cabeza en el mismo lugar que la cicatriz de Harry. Rápidamente se cepilló el cabello. No, lo conseguí cuando mis padres murieron, dijo rápidamente. Lo siento, Harry, no quise traer malos recuerdos. Ian se alejó, el doctor no les había contado mucho sobre cómo habían muerto sus padres, ni la carpeta o la foto mostraban la cicatriz. Está bien, señor Chesterton. Se desplomó ligeramente y luego levantó la vista. Señor Chesterton, ¿tiene algo? ¿Te pasó algo extraño antes? Ian sonrió. Más de lo que piensas, Harry, ¿por qué? Harry negó con la cabeza. No es nada. Ian ofreció. No, por favor, Harry, puedes hablar conmigo. ¿Usted, señorita Weasley, señorita Foreman, son todos amigos? Harry preguntó en voz baja. Sí, todos somos amigos. A todos nos han pasado cosas bastante extrañas, explicó Ian con sinceridad. Yo, nunca he tenido amigos, pero, hablé con una serpiente una vez, dijo en voz baja. Ian parpadeó, inseguro de qué decir. Esta revelación se estaba moviendo rápidamente más allá incluso de sus experiencias y en los reinos del doctor. Ian se sentó, escuchando mientras el joven ante él derramaba las diversas cosas extrañas que le habían sucedido a lo largo de su vida hasta ahora. El joven se desplomó hacia adelante cuando terminó de explicar que esta no era la primera vez que había superado a la pandilla de Dudley. Volvió a mirar a Ian. ¿No me cree, señor Chesterton? Harry miró entre él y la puerta aparentemente listo para huir. Ian le sonrió con calma. Creo que hago, Harry, tengo un amigo que piensa mucho más y creo que me gustaría hablar contigo, explicó Ian cuidadosamente. Para mí. ¿Por qué? Harry dijo que su voz se quebró. Él es, Ian se quedó tratando de pensar en una manera de cuantificar quién era el doctor para el joven. Él tiene más experiencia con cosas extrañas que yo. Es médico. Nunca he estado enfermo. No como la gripe ni nada, mis parientes, no importa, comenzó y luego sacudió la cabeza. Ian sintió que su propio temperamento hervía una vez más cuando recordó las revelaciones del doctor la noche anterior y luego tomó una decisión rápida. Mientras que el doctor había dicho la próxima semana, Ian decidió que la visita ocurriría este fin de semana, mañana de hecho, mañana. Señor Chesterton, mis parientes, Harry comenzó con un tono de pánico en su voz. Has dicho Harry, pero no debes preocuparte, como dije, mis amigos tienen cierta afinidad con lo extraño. Ahora deberíamos ir a la oficina del director. Señor Chesterton, el director estaba preocupado de que usted hubiera, ¿dónde has estado? Ian miró alrededor de la oficina más allá del subdirector. Estaba vacío. Dudley acaba de ser recogido por su padre, estaban muy ansiosos por discutir el incidente de hoy y su manejo con el director. Dijo mirando a Ian de cerca. A Ian no le gustó el tono de la conversación. Solo le estaba dando un respiro al joven Harry antes de que el director lo recibiera. Ella asintió, sonriendo fuertemente a Harry.
Tu tía vendrá a recogerte, Harry. Creo que tienes una clase para enseñar al señor Chesterton. Sí, te veré, Harry. Ian miró a Harry con una sonrisa. Gracias, quiero decir, gracias, señor Chesterton, dijo Harry después de una tos del subdirector. Ian regresó a la oficina del director al final del día, por si acaso, en caso de que su tía no hubiera recogido al joven Harry, pero cuando pasó por la puerta no había nadie en la habitación. Al salir, se encontró con Bárbara en la entrada de la escuela. Mientras caminaban de regreso al barco, describió la conversación que tuvo con Harry ese mismo día. Cuando regresaron a la nave y encontraron al doctor en uno de los laboratorios, haciendo Dios sabía qué. Ian le contó al doctor lo que había sucedido y le explicó que necesitaba reunirse ese fin de semana, en lugar de la semana siguiente. Había pensado que tendría que luchar contra el doctor en esto, pero el doctor, muy diferente a él, estuvo de acuerdo. No, Chesterton, en este tema tú y yo estamos muy de acuerdo. Creo que tal vez deberíamos levantarnos en la otra sala para discutir cómo procederá nuestra reunión mañana, El doctor lo guió a él y a los demás hacia una de las muchas puertas de la nave que Ian aún no había explorado. Ian caminó junto al doctor en su grupo mientras Susan lideraba el camino. Susan llevaba lo que ella llamaba un traje de poder. Bárbara parecía saber más al respecto que él. En ella parecía mucho más madura que cuando los estaba ayudando en la escuela. Ella y Bárbara tendrían una charla con los Dursley, entre otras cosas dándole a Harry su propia habitación, les estarían diciendo lo que podría pasar si continuaban su maltrato hacia él. Donde el doctor había obtenido toda su información para chantajear esencialmente a los Dursley, Ian decidió que lo atribuiría a una de las formas misteriosas del doctor. Mientras Susan y Bárbara estaban hablando con los Dursley, Ian le presentaba al doctor a Harry. No estaba seguro de lo que el doctor iba a decir. Tranquiliza a mi querido chico Chesterton, explicaciones, seguridad, he visto muchas más cosas extrañas en mi vida de las que has tenido, de todos modos Chesterton. Después de 3 golpes, la puerta se abrió. Señor Dursley, soy Cherry Blair, de Servicios Infantiles, ¿puedo entrar? Susan preguntó, supuestamente su nombre de portada, era una broma, una que nadie entendería todavía. ¿Por qué necesitaba un nombre de portada? Y el resto de ellos no lo sabía Ian, pero cuando le preguntó a Susan, ella se volvió un poco vaga. Bárbara le había impedido hacer más preguntas con una mirada. Lo que querrías con nosotros, somos normales, perfectamente normales. No hay necesidad de ti mucho aquí. Fue a cerrar la puerta. Susan rápidamente, más rápido de lo que Ian podía ver, colocó una mano en la puerta deteniendo su movimiento, se flexionó repentinamente por el peso de Vernon Dursley. Estamos aquí por Harry Potter, señor Dursley, dijo con frialdad. ¡Qué monstruo! Quiero decir que no hay nadie aquí. Ahora vete, antes de llamar a la policía, continuó. Creo que señor Dursley, la policía descubrirá que tengo autoridad. Este era un lado de Susan que Ian no había presenciado antes. Ian le robó una mirada al doctor, que sonreía orgulloso para sí mismo. Los ojos de Vernon se lanzaron por la calle y de vuelta a ellos. Está bien. Petunia, tenemos invitados, gritó. Cuando entraron, Vernon señaló la sala de estar. ¿Dónde está el señor Potter, el señor Dursley? Afuera, haciendo algo de trabajo, ganándose su sustento. Ian negó con la cabeza ante la arrogancia del hombre. Mis colegas lo vigilarán durante nuestra conversación. Susan asintió con la cabeza al doctor Ian. Ian siguió al doctor por el pasillo y a través de la cocina hacia el jardín trasero, donde Harry estaba sobre sus manos y rodillas con una vieja camisa de gran tamaño deshierbando las plantas. Estaba bastante sucio y cuando se acercó sus manos estaban rojas en carne viva. Harry, saludó Ian con calma. Señor Chesterton. Dijo mirando hacia arriba desde el suelo. Su rostro estaba rojo y los ojos inyectados en sangre. Este es mi amigo, dijo Ian señalando al doctor. Hola Harry, mi hijo, soy el doctor. ¿Qué tal si vamos y tenemos una palabra aquí? Hizo un gesto hacia algunas mesas y sillas que estaban debajo de un paraguas. Pero, la tía Petunia dice que no debo sentarme allí cuando estoy sucia. Exclamó en un tono preocupado agregando, o nunca, en un tono más oscuro y triste. Tonterías, esa mujer, ven, dijo mientras se acercaba y se sentaba en una de las 3 sillas. Chesterton me dice que has tenido algunas experiencias interesantes. Ian observó cómo el doctor hablaba, mucho más suave, comprensivo de lo que solía ser, más de lo que lo hacía incluso con Susan. Harry miró a Ian, asintió.
Ian escuchó mientras Harry le volvía a contar al doctor todo lo que le había dicho mientras el doctor escuchaba, sin interrumpir, solo estudiando al joven. Cuando Harry terminó de hablar, el doctor se recostó pensativo. ¿Soy un doctor monstruo?, preguntó después de un momento. Esto molestó al doctor. No. Tonterías, querido chico, completa tontería. Hizo una pausa y miró a Ian. Chesterton, si pudieras un momento. Ian asintió. Solo estiraré las piernas. Ian no estaba seguro de lo que el doctor quería decirle a Harry, pero teniendo en cuenta lo lejos que había llegado hasta ahora, probablemente era personal y al doctor no le gustaba revelar mucho sobre su vida. La revelación de que él y Susan eran vagabundos en la cuarta dimensión y que algún día podrían regresar a casa era casi tanta información como Bárbara y él mismo habían obtenido de ellos en el pasado. Sin importar cuánto tiempo llevaban viajando con el doctor. Eso era otra cosa, esto era casa, más o menos 20 años, él y Bárbara podían quedarse aquí, reconstruir sus vidas, dejar al doctor. Él y Bárbara habían tocado el tema, pero aunque más o menos se habían abierto camino para esta misión como él había comenzado a pensar en ella, no estaba seguro de poder vivir aquí, así. Bárbara sintió lo mismo, a pesar de todo el terror y el peligro que habían enfrentado, vio algo de la diversión, la maravilla en ella. Esto no quería decir que si pudieran acercarse un poco más a su tiempo, lo tomarían. Pero la Gran Bretaña de la década de 1980 no era un momento en el que quisiera pasar ahora. Ian miró hacia la casa desde la parte trasera del jardín hacia donde había deambulado, estaba de pie junto a un gran árbol, que tenía lo que parecían ser garras de un perro a su alrededor y vio al doctor haciéndole señas para que volviera. Cuando regresó a la casa, el doctor estaba sacando una vieja olla de barro, que de alguna manera tenía dentro de su capa, que la última vez que Ian revisó no tenía bolsillos. Muy viejo, difícil de conseguir, joven. ¿Qué es, doctor? Ian preguntó con curiosidad mirando la olla casi llena. Sister Odd Salve, un brebaje en las cercanías de mi casa. Sonrió y sumergió un dedo en la extracción de una pequeña cantidad y colocó una pizca en cada una de las manos crudas de Harry. Ahí, joven, trabaja eso, tus manos se sentirán años mejor, él sonrió. Y un poco más joven muy posiblemente. Se rió entre dientes. Reemplazó la olla de barro, en algún lugar dentro de su capa. Ian decidió preguntarle al respecto más tarde. Chesterton, si pudieras quedarte aquí mientras reviso a Susan. Ian observó cómo el doctor entraba. Entonces, ¿qué dijo el doctor? Ian preguntó casualmente, aunque tenía bastante curiosidad. Harry se encogió de hombros. Cosas sobre un ermitaño, donde vivía. Eso era lo más lejos que él explicaría. Aunque incluso esta pequeña información dejó a Ian con más preguntas que respuestas sobre de dónde era realmente el doctor. Unos 5 minutos más tarde, el doctor volvió a salir agarrándose las solapas. Ven, Harry, Chesterton, tus parientes desean hablar contigo. Mirando a los Dursley, Vernon en particular parecía como si estuviera listo para explotar mientras le explicaba con calma a Harry que ya no residiría en el armario debajo de las escaleras, sino en el llamado segundo dormitorio de Dudley. Después de asegurarse de que realmente estaban sacando a Harry del armario, se prepararon para irse. En la puerta, el doctor se agachó al nivel de Harry. Todo lo que Ian atrapó fue, recuerda lo que te dije, mi hijo, antes de que el doctor se levantara a toda altura y mirara a los Dursley. Y tú también te acuerdas. Dijo mirando en particular a Petunia, que se encogió, si es posible más lejos en la casa. Mientras caminaban por la calle, el doctor anunció que era hora de partir. ¿Qué pasa con los niños, mis clases? Bárbara exigió, el doctor solo le sonrió. Te iban a presentar esto el lunes cuando llegaste. Le dio a cada Bárbara y Ian una carta. En su interior se detallaba la eliminación de fondos para sus clases y las de Bárbara tras la retirada del dinero que había sido donado por varios padres. Ian suspiró y miró hacia atrás a la casa mientras Susan y Bárbara entraban en la TARDIS. ¿Lo volveremos a ver, doctor? Tal vez, joven, tal vez, el universo está lleno de azar e improbabilidad. Ven. Luego, con un gemido y un sonido de las dimensiones separándose, la cabina de policía desapareció de la calle, dejándola desierta una vez más. Una vez que la TARDIS estaba en vuelo, y sus compañeros retirados, el doctor recopiló la información sobre Harry Potter y su tiempo en el Londres de la década de 1980. En su laboratorio, en un archivador cerrado con llave, lo colocó entre una serie de otras cosas, lo único que le quedó fue una tarjeta, con un signo de interrogación y un nombre. Su nombre. Entrometerse, ciertamente rompiendo algunas leyes, murmuró para sí mismo lanzando la tarjeta y cerrando el sorteo.
Nota del autor. Realmente disfruté escribiendo este primer capítulo. Es sorprendentemente fácil y divertido escribir para los compañeros originales Ian Chesterton y Barbara Uhrig, además por supuesto el Dr. y Susan. Esto comenzó como una docena de capítulos y se ha convertido en una gran aventura. Gracias por leer.